Hola, buenas tardes. Este audio está dedicado a los roles. Vale, muchas de las cosas que me preguntáis están relacionadas con los roles y bueno, como veo que los audios son mejores que a veces que los posts, a pesar de que los posts están ahí y los podéis leer, pues voy a introducir los audios para que sea más fácil entender las cosas y aclarar las dudas. Entonces, vamos a hablar de los roles de las personas. Lo primero que tenemos que entender es por qué hay rol. El alma necesita saber cómo será su humano de adulto. ¿Por qué? Porque necesita saber qué heridas va a cargar para saber cómo va a interaccionar con cada persona con la que se va a encontrar, pero sobre todo, y lo que más le interesa, es cómo va a interaccionar en el pacto de reunión con gemelos o con catalizadores. Entonces es verdad que en las vidas de no reunión también lo decide, porque el alma lo decide todo, porque necesita más o menos hacer un camino para que esa persona vaya por donde ella quiere. El alma decide al humano con un tanto por ciento de eficiencia, eficacia y perfección y ¿cómo lo llamamos? Y que se asegura de que sea así muy alto, ¿vale? Entonces no se equivoca. Ella sabe perfectamente que si elige a la madre y al padre y al entorno familiar cercano y los hermanos de la infancia entre los 2 y los 9 años, consigue las heridas que quiere y necesita para que ese humano tenga las heridas que tiene que tener de adulto, sea como es de adulto, y ella sepa perfectamente qué tipo de rol tiene. Por supuesto, el rol no se decide en la infancia, se decide la clase de rol. Y el rol se da en la infancia, pero eso va ya antes, porque el alma sabe perfectamente que cuando separa las polaridades, que solo hay dos polaridades, una es la polaridad masculina, más terrenal, menos emocional, y otra es la polaridad femenina, más álmica, más emocional, más energética. Entonces está claro que la polaridad mayoritariamente femenina es el cazador, cazadora, y la polaridad mayormente masculina es el corredor. Ella sabe que si ella separa esas polaridades de la forma que ella necesita en tantos por cientos y le da más a uno que al otro, sabe que esos niños cargarán las heridas de forma que demos lugar a un corredor o a un cazador. Y dentro de cada uno de esos roles hay clases. Los corredores yo no los he definido por clases porque básicamente podríamos diferenciarlos entre mujer y hombre. Y hay diferencias, evidentemente, porque el modo madre da muchas diferencias. Las corredoras traen ese modo madre que las hace más intensas y más decididas, cosa que el hombre no, por la educación. Entonces, si yo entiendo esto, puedo entender que tengo cuatro clases de cazadores. Ahí es donde está la idea. Las 4 clases de cazadores es lo que al alma le interesa, porque son todos cazadores, pero son todos muy distintos. Tenemos el paterno, el materno, el de ambos y el de sobreprotección. Entonces, los 4 gestionan de forma muy diferente las heridas, gestionan de forma muy diferente la energía y da lugar a adultos muy distintos. No tiene nada que ver un adulto de materno con uno de paterno. Ni hombres de paterno, ni mujeres de materno, ni al revés. La educación influye muchísimo, ¿vale? Entonces no solo es el rol, es que la educación tergiversa el rol. Por eso hay corredoras y cazadores hombres. Cuando lo mayoritario es mujer cazadora y corredor hombre. ¿Por qué? Porque es lo más fácil en la educación y el alma sabe que para asegurarse es lo más sencillo. Ahora, como quiera ver otro tipo de aprendizajes, que hagan otro tipo de interacciones, elige otra cosa. Vale, aclarado esto, ya tenemos las bases de lo que es un rol energético, que es la forma en la que yo voy a interaccionar según mis heridas de la infancia. Entonces, el rol está relacionado con la polaridad que ya traigo, que el alma ya ha decidido cuando crea al humano, y también está decidido por la educación. Vale, así tengo el corredor y el cazador. Vale. ¿Cómo identifico yo los roles? Vale, vamos a definir un poco lo que es cada rol para entender exactamente de qué estamos hablando, porque lo más difícil quizás es identificar si soy corredor o soy cazador, lo cual es muy sencillo normalmente, pero bueno, puede ser que lo dude, y más si hablamos del tergiversar el rol, como es una cazadora y un corredor,
una cazadora hombre y un corredor mujer, ahí también se tergiversa mucho y es más difícil de entender. Cazadores. Los cazadores son personas que básicamente tienen un cerebro muy eficiente. De hecho, esa es la idea. Lo que da el rol es el cerebro, la forma cerebral y la forma de la polaridad energética precisamente en tu cerebro. Cuando hay mucha energía de alma, los cerebros son muy rápidos, muy eficaces, muy eficientes como son las almas. Cuando hay la energía de miedo, energía terrenal, son más dudosos, miedosos y más lentos, lo cual tiene toda la lógica posible. Bien, entonces, si entiendo que el rol lo da la forma cerebral, evidentemente no se cambia nunca. Es que además no tiene nada que ver con huir y perseguir, como se ha dicho siempre, y ahí podríamos entrar en el proceso de gemelos a entender que no tiene nada que ver el rol con huir o perseguir. Pero sí que aquí huimos todos. O sea, los cazadores huyen muchísimo de sí mismos a pesar de que ellos no lo vean, porque lo que tiene el cazador es que como tiene tantos unicornios mentales, su cerebro es tan rápido y tan eficaz y tan eficiente, vive mucho pendiente de las expectativas de fuera, entonces no está viendo la realidad como es, se inventa unicornios, como digo yo. El corredor no. Y esto lo podemos definir muy bien. Si yo voy a 120 en una carretera, el paisaje lo voy a ver poco, porque voy muy rápido. Eso es el cerebro de un cazador. Eficiente, eficaz y dado para la búsqueda de soluciones, muy rápido. Ahí las conexiones neuronales y los pensamientos y los problemas y las formas y la energía se gestiona a una velocidad altísima, demasiado alta. Y el corredor es lo contrario, es como si fuera a 50. La vida la ve más real que tú. Por eso ellos son más reales que tú, son más negativos, son menos optimistas y son más dudosos. ¿Por qué? Porque están viendo la realidad mucho más clara. Ellos no tienen unicornios en sus cabezas que hagan que ellos piensen que las personas son distintas a lo que son. No, él te está viendo claramente. Y tú a él no. El corredor, hombre o mujer. Vale. Entonces, por eso también el corredor gestiona las formas de interaccionar diferente que el cazador, precisamente porque en su cerebro las formas son más lentas. Pero no solo son más lentas, es que son más dudosas y miedosas. Eso significa que a él le cuesta mucho decidir las cosas y a ti no. Y esto es una de las cosas que más va a hacer que discutáis, tengáis problemas y tengáis interacciones de reflejo brusco, es decir, donde uno al otro se digan cosas muy hirientes porque necesitan que el otro le dijera o hiciera las cosas igual que él. Y no es así. El corredor es contrario a ti, cazador. Contrario en la forma. ¿Por qué? Porque tu cerebro está diseñado para buscar soluciones al chasquido de dedos y el del otro tienes que darle 87 vueltas, pensárselo, dudarlo, volver, conformarse, cobarde, anda de cobarde, luego vuelve, luego lo intenta, luego no lo sabe, luego lo decide, luego mira, luego tiene miedo. Así, multiplicado por lo menos 5 o 10 veces más que tú en la forma mental. Bien. Entonces, eso es lo que diferencia a un corredor de un cazador. Si tú te miras a ti mismo, es fácil saber si eres una cosa o la otra, porque son distintos. Cierto es, y aquí entra la tergiversación del rol a complicarlo todo, que si tú tienes una corredora, las corredoras tienen una eficiencia mental mejor que un corredor hombre, porque su modo madre emocional más fuerte, más polaridad femenina que un corredor hombre, la lleva a que ella sea más eficaz y eficiente en su gestión mental que un hombre, pero da igual. Una corredora se ve que es corredora. ¿Qué pasa con el cazador hombre? Pues lo mismo que un cazador hombre, es un hombre que es muy controlador, muy perfeccionista, muy exigente, muy estricto, lo decide todo, lo entiende todo, le da vueltas a todo, todo. Lo mismo que un cazador mujer. Diferencias que en el hombre, como la educación es más terrenal, porque los padres suelen ser, pues no llores, no te emociones, no hagas esto, no hagas aquello, estate quieto, imposiciones y controles, ellos aprenden a estar más tragados las emociones. Entonces sus emociones no las muestran como una mujer. Las mujeres somos más dramáticas, más victimistas y además nos mostramos así. Pero ellos se lo suelen pensar un poco por el tema de la educación y porque esta sociedad suele invitarte a tragarte las emociones. Entonces se nota la diferencia entre un hombre y una mujer. Bien, vamos a las clases de los roles. Vale, el corredor es una clase sola, ya lo he dicho. Vale, no os diferencio más clases porque tienen 3 heridas muy claras y meterme a diferenciar los corredores sería meterme en un jardín que no es fácil de identificar. Y si ya es difícil, ¿para qué? Pero es cierto que hay 2 tipos de corredores.
Los corredores que son muy mujeriegos y que son muy mujeriegos y no tienen problema una, otra, la otra y la demás allá. Y los corredores que no son tan mujeriegos. Y hay una gran diferencia entre ellos. Ya digo que no voy a poner una clase ahí, pero sí quería dejarlo claro, porque es cierto que la mayor parte de las personas piensa que el corredor es un hombre muy mujeriego y no tiene por qué ser así. Si hablamos de gemelos, para nada, para nada, para nada. Un corredor que ha venido a reunirse con su gemela, realmente que hay posibilidades del pacto, esos no son mujeriegos para nada. De hecho, son hombres de una sola mujer. Eso significa que te aman y ya está. Y que tú pienses que puede andar con otras personas es porque también estás gestionando tú el reflejo de la infidelidad. Y esto ya lo he comentado y es más tuyo que de él. ¿Vale? Bien. Entonces, deberías confiar en él porque si él te ama a ti, pues no va a amar a nadie más. Lo demás son todo unicornios en tu cabeza cuando tú te empiezas a rayar por tus inseguridades porque consideras que al ser un hombre, pues te va a poner los cuernos o te va a tratar como si no valieras nada. Pero esto ya es más de educación y de formas sociales que del pobre corredor. Bien. Entonces, si nosotros identificamos un corredor hombre, tenemos una persona que es básicamente un congelador. No expresa nada. Es una persona que nunca te responde las cosas porque no sabe responder. O sea, cuando tú le haces preguntas donde él se vea implicado en una emoción, él va a dar vueltas. Ahí está su cerebro miedoso y poco eficaz dando vueltas. Entonces, si tú le preguntas, ¿estás con esta? ¿O tienes algo con esta? ¿O hay algo con esta? Él empezará a dar vueltas y lo llevará a otro sitio. Eso no es cosa mía, no fue ella, no siempre piensas que soy el malo de la película, yo esto no es, pero nunca te dirá no. O sea, no te va a decir, no te va a responder, porque el corredor siempre va a evitar entrar en una emoción donde luego tenga que vérselas con la emoción, es decir, donde él te defraude a ti. Y como al corredor le importa mucho defraudar a la cazadora, él no suele responder. O acepta las culpas directamente y ya ni siquiera te responde y te dice, calla, otorga. O si no, dará vueltas para no responderte. Entonces siempre estás en un sí pero no en el que tú no entiendes nada, porque él es así. Un sí pero no, una duda constante, un miedo con patas, un cerebro dudoso y miedoso. Entonces es normal. Espératelo, porque si no te lo esperas, ¿dónde lo empiezas a complicar? Porque es que ellos son así. Bien. ¿Qué más tiene un corredor de que le pueda... que lo puedas ver? Bueno, pues son personas que siempre están buscando hipotecar la vida con algo para que no tener que vivir. Entonces puede ser que se hipotequen al trabajo y todo sea el trabajo, siempre su excusa. Además tienen siempre esas excusas. Es que tengo que trabajar, es que no puedo porque tengo que trabajar, es que no voy porque tengo que trabajar, o cualquier cosa. El deporte, a los animales, yo qué sé. Su madre, su familia, sus hijos, da igual. Él tiene que encontrar una hipoteca que es otra cosa que haga que él se ate, porque él no quiere vivir. Y como a ellos no les gusta enfrentarse a las decisiones importantes de la vida, donde haya emociones que ellos tengan que trabajar, es decir, emociones donde ellos puedan sentirse demasiado atacados por la situación, pues lo evitan. Entonces es mejor no hacer nada y quedarme como estoy. Conformismo, cobardía. Efectivamente, eso lo cargan los corredores. Y los corredores hombres los cargan mucho más, porque al tener esa educación tan más de miedo, más de poca emoción, de que se han tragado las emociones por sus 3 heridas que cargan de mamá y papá, pues ellos son más así. Entonces es muy normal que ellos se conformen y que tú no lo entiendas. Y que eso te lleve a pensar que no te quiere. No, no se trata de eso, se trata de que no has puesto un plan seguro y como no le has puesto un plan seguro que a él le lleve a entender que tú vas a sostener la situación y que él no va a tener que enfrentarse a ningún rechazo ni a ninguna emoción que lo lleve a sentirse mal y defraudado y a la pérdida, que es lo que a él le duele mucho, las emociones en las que él pierde, en las que él se queda como está, en las que él se da cuenta que él no puede avanzar, en las que él se da cuenta que las personas se van. Esto es muy importante para un corredor, siempre piensa que todo el mundo se va a marchar, entonces no lucha, porque cree que da igual, que se lo van a hacer igual. Entonces no, es cobarde. Vale, bien, eso sería un corredor. Entonces, personas que no expresan, personas que no se implican, tampoco nada, ellos siempre van por el borde, poniendo muchas limitaciones, poniendo las vallas, como digo yo, oye, cuidado, oye, esto no es, oye, Y si tú eres intensa y vienes con una energía de muchísima necesidad, ellos lo único que quieren es huir para no defraudarte. No es que él no quiera estar contigo, no, es que no quiere defraudarte, porque él sabe que al final te terminarás marchando como todos, se quedará solo y lo que no quiere es enfrentarse a la pérdida. Eso es lo que al corredor más le duele, las pérdidas. Es decir,
enfrentarse a las emociones donde él se siente que no ha podido. Como él es una persona que no suele conseguir lo que quiere porque tiene muy poca valoración de sí mismo y porque es muy negativo, mejor se queda como está y así no se tiene que enfrentar a esas emociones. Bien, eso significa corredor. Luego tenemos el cazador. El cazador lo que hace es justo lo contrario. Es una persona que suele luchar por las cosas, es una persona valiente, es una persona eficaz, eficiente, muy controladora, puede ser posesivo, necesita mucho a las personas, es tremendamente dependiente y necesita una cosa que se llama aprobación. Eso significa que necesita que tú le valides. ¿Por qué? Porque necesita amor de fuera. Atención, mucha atención. Si tú no le dices, estoy de acuerdo, esto es así, lo has hecho bien, esto está bien, sí, me vale, sí, lo apruebas todo el rato, estás detrás de él como si estuviera en un examen, sí, 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 él se siente muy mal, porque el cazador lo que no puede soportar, precisamente por esa dependencia que tiene, es que los demás no estén de acuerdo con él, porque cuando los demás no están de acuerdo, él se siente muy mal y se siente muy atacado, y eso le lleva a pensar que tiene que cambiarse. Entonces, como es una persona que depende mucho de las opiniones externas, por esa necesidad de aprobación y esa dependencia tan grande que tiene de las personas, pues entonces si alguien no está de acuerdo, él se siente invalidado. Y ahí se castiga y se culpa muchísimo. El cazador es una persona que puede tener 4 roles, como ya hemos dicho, y las características principales de todos los cazadores son las que acabo de definir. Es bastante sencillo identificarse como corredor y cazador porque es que son contrarios. O sea, uno es como un congelador que no expresa nada, es frío, brusco, es muy huidizo, siempre está en el borde, no se implica, nunca te contesta, nunca quiere saber nada de lo que implique emoción, no se da a la vida, siempre se queda donde esté más cómodo, más calentito y más cuidadito. Pero el cazador no, el cazador suele implicarse, suele arriesgarse, y estamos hablando siempre en las situaciones donde implican muchas emociones, decisiones importantes que te cambian la vida. Ahí es donde el corredor se queda como está y el cazador lucha. Bien, dependiendo de los tipos de cazadores que podemos encontrar, tenemos 4. Materno, paterno, ambos y sobreprotección. Todos son muy diferentes. El cazador de materno o cazadora de materno, porque al final estamos hablando de hombre y mujer, porque luego habría que hablar de la tergiversación de los roles con respecto a la educación, que eso lo haré en otro audio, tenemos que el cazador de materno es una persona tremendamente insegura. Si entendemos que mamá es la gestora emocional, que es la que me tenía que haber enseñado a lidiar con mis emociones y a entender que las emociones malas son tan importantes como las buenas y que eso no significa que haya nada malo en mí, puedo entender que el cazador de materno solo tiene la herida materna. La paterna no la tiene porque el padre estará ausente, en algún caso emocionalmente. Entonces, como mamá se lleva toda la cantidad energética y papá me afecta poco, me quedo solo con la inseguridad. Papá es el protector y se supone que papá me tenía que haber defendido. Si papá a mí no me enseña a defenderme porque está ausente, nadie me ha enseñado a ponerme en mi sitio. Entonces, no sé, las maternos cargan todo, es decir, tragan emociones, ceden, son tremendamente sumisos y pueden llegar a ser muy esclavos, porque son personas que dan lugar a que el otro se ponga un poco agresivo y violento. ¿Por qué? Porque ceden un montón. Porque son sumisos, porque se arrodillan ante las personas, porque no son capaces de, a través de su inseguridad, de ponerse en su sitio. Entonces, tragan. No les gustan los conflictos y no les gustan enfrentarse. Como son incapaces de ponerse delante de otra persona a imponer su opinión, porque no por su inseguridad se sienten demasiado atacados y demasiado inseguros, claro, pues entonces no lo hacen y se quedan igual. Entonces ceden y tragan. Son personas muy dramáticas, muy victimistas y que además son tremendamente dependientes de los demás, sobre todo de las figuras maternas. Son personas que al final terminarán en relaciones súper tóxicas, muy dañinas y muy dependientes de esas en las que puedes tener un amor de estos de morir, como los llamo yo. Es decir, me dejas y no te lo perdono jamás. Eres mío y no eres de nadie más. Ese tipo de relaciones tan tóxicas son de maternos. De A o. Porque son muy dependientes. Y cuando el otro les hace algo, les duele mucho porque confiaban mucho en la otra persona, porque ceden. Y como no ponen los límites, pues callan y otorgan. Bien. Luego están los paternos, que es lo contrario. Básicamente un cazador de paterno
es una persona pues que tiene demasiada protección del padre, demasiada desprotección del padre. Es decir, que la energía paterna le ha entrado de lleno por el abandono paterno y ese padre no ha protegido nada a esa persona, a ese niño o a esa niña. Eso los lleva a tener mucha ira. Ellos crecen en un entorno de guerreo, donde tiene que haber mucho guerreo entre los padres o en el entorno donde hayan crecido, y da lugar a una persona que es muy guerrera, muy luchadora, tiene mucha ira, es muy fría y no expresa mucho, porque ese abandono paterno ha llevado a ese niño a tragarse sus emociones. Entonces no expresa. Son personas muy poco cariñosas, que son muy independientes y que son tremendamente seguras. ¿Por qué? Porque se han sobreprotegido solos. Al faltarles el padre, ellos se han sobreprotegido. La madre aboga por esta situación con el guerreo que la madre tiene que tener también contra la parte paterna. Entonces todo eso me lleva a que mis emociones me consumen dentro de mí y ahí genero ira. Y esa ira luego la saco contra los demás en el carácter. Tienen un carácter muy fuerte, son muy intensos y sobre todo muy independientes. Así como los maternos justamente son lo contrario, de hecho son el día y la noche. Un paterno es la noche y un materno es el día. Los maternos son dulces, cariñosos, muy mimosos, muy dependientes. Los paternos son todo lo contrario, son rocas, duros, independientes y pueden ser básicamente como un cactus, expresan poco cariño. No es que no expresen, porque los cazadores se expresan perfectamente las emociones. Es que no son cariñosos, son más bien de menos. Bien, eso sería un paterno, entendiendo siempre lo que digo, que la mamá es la gestora emocional y si mamá no atiende al niño o a la niña, el niño no sabe gestionar sus emociones y sus emociones negativas se lo comen, y papá tenía que haber protegido al niño o a la niña, y si ese niño o niña no siente la protección paterna, genera que no sabe defenderse. O sea, la protección paterna es porque entonces no sabe defenderse, y si no hay protección paterna, la desprotección paterna, el abandono, ese gestiona que el niño se proteja mucho, se sobreproteja, y ahí entra el paterno. Una sobreprotección, por eso no quieres que nadie se te acerque mucho, por eso eres un cactus. Bien, vamos al de ambos. El cazador de ambos tiene ambas heridas a la par. Eso significa que tiene que tener una madre muy exigente, muy controladora, bastante brusca y bastante impositiva. Una madre de figura materna fuerte y luego tiene un padre lo contrario. Eso significa que el padre está ausente y que esa ausencia hace que el niño tampoco se sienta protegido porque el padre no evita el carácter de la madre. El padre está ahí, pero ni se le ve ni se le espera. Solo está, son muy suaves, son ausentes en el sentido de que se preocupan poco por los hijos, y esa forma de mamá y papá da lugar a que el cazador de abandono de ambos gestione una rebeldía contra sí mismo y un odio bastante fuerte contra sí mismo, porque en la bifurcación energética el cazador de ambos carga ambas heridas a la vez y no se encuentra con ninguna. Un día es sumiso, dulce, cariñoso y maravilloso, y otro día saca su carácter y su carácter no le gusta, porque a él le gusta mucho su parte más materna, la más dulce y cariñosa. De hecho, esta sociedad aboga porque las personas sean más maternas que otra cosa, que eso no significa amor, eso solo es atención. El mimo y el cariño no tienen nada que ver con la comprensión, que es el amor. Entonces, cuando yo gestiono un cazador de ambos, lo que tengo es una persona que está en medio de una bifurcación energética donde se desgarra a sí mismo por no encontrarse en ninguno de los dos casos. Eso de hoy es una cosa y mañana la otra, o ahora soy una cosa y mañana la otra, destroza a cualquier persona que intente encontrarse dentro del medio de ese rol. De hecho, los cazadores de ambos son personas que vienen muy ansiados, tienen unas vidas muy alteradas, son muy bruscos, son muy exigentes consigo mismos, muy controladores, y son personas que se hacen daño a sí mismos. Por ese odio, esa incomprensión, el odio es la incomprensión, que tienen consigo mismos en el medio de las dos heridas. Es mucho más fácil para un materno que se encuentra perfectamente y para un paterno que se encuentra tan bien, que para un cazador de ambos que no sabe muy bien lo que es. Y esa forma de no saber muy bien lo que es los hace muy autodestructivos consigo mismos. De hecho, son de los roles los más autodestructivos. Además, les lleva a una rebeldía. La rebeldía significa que yo necesito identificarme fuera de todo el mundo. No me vale ni mi madre, ni mi padre, ni nadie. Necesito ser otra cosa diferente que haga que no me encuentre en el medio de toda esa bifurcación energética donde no me hallo. Bien, eso sería un cazador de ambos. Y por último tenemos los cazadores de sobreprotección.
Los cazadores de sobreprotección pueden tener también abandono o rechazo siempre y cuando entendamos que mamá es un rechazo porque es el rechazo de la gestión emocional y papá es un abandono por la desprotección. Entonces, la sobreprotección significa una tergiversación de la realidad donde el niño crece con demasiada atención, demasiado mimo, demasiado cariño y demasiada sobreprotección. Eso significa que ese niño piensa o esa niña que está en un cuento de hadas. Puede tener solo una sobreprotección materna y no tener la paterna y cargar un abandono en este caso por arriba o por abajo, y puede ser lo contrario, tener la sobreprotección paterna y no la materna. Aquí hay diferentes formas dentro de la misma clase, pero gestionan más o menos todas igual. Sigue siendo lo mismo. Cierto es que un sobreprotector cuando tiene los dos padres, eso es, vamos, los mundos de Yuppie. Ese niño o niña vive en los mundos de Yuppie. Si es una niña se creerá una princesa e irá besando ranas. Si es un niño se creerá un príncipe e irá buscando una princesa. Son personas que quieren casarse, que quieren una vida muy familiar, que quieren una vida como la de un cuento de hadas, que piensa que todo el mundo es muy bueno y que ceden y tragan casi más que los maternos. Son personas muy sumisas, muy esclavas y que como ceden, tragan, consienten todo porque son incapaces de defenderse ni tienen carácter. Sobre todo los de ambos, los que tienen los dos, porque si no tienen los dos eso cambia. Estas personas sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque las personas los tratan fatal. Dan y reciben cero. ¿Eso qué significa? Que estas personas con el tiempo irán creando ira. ¿Por qué? Porque las personas no les dan nada. Ahora, tardarán muchísimo porque la tergiversación del rol les da a entender que viven en un cuento de hadas. Eso significa que las personas cambiarán y serán muy buenas. ¿Por qué? Porque las personas en el cuento son buenas y ellos viven ahí dentro. Bien, entonces esto sería básicamente los roles. Cierto es, como dije antes, que hablaré en otro audio del tema del... O sea, en otra publicación del tema de la tergiversación del rol con la educación. Pero bueno, adelantando básicamente es que una corredora mujer es básicamente un corredor, es decir, una persona muy poco expresiva, muy miedosa, muy dudosa, y que nos implica, tiene que tener una hipoteca por alguna parte y luego carga el rol de madre, es decir, el modo madre. Eso significa que carga una forma más intensa y más eficiente de hacer las cosas. Entonces son mujeres que les va muy bien normalmente en los negocios. ¿Por qué? Porque son, cuando no hay emoción, ellas son las reinas, ellas son muy duras. Entonces esa forma de luchar por ellas mismas y de hacer las cosas por ellas mismas en el modo madre les entra muy bien. Ellas están mal cuando hablamos de las emociones. Entonces ahí sí que lo llevan mal. Todo el tema de las parejas, las personas con las que tratan habitualmente, donde hay mucha emoción. Donde las emociones implican que yo me tenga que enfrentar a perder algo o a una derrota. Ahí entra el rencor, otra vez, las cobardías y las huidas. Entonces son personas muy rencorosas, igual que un corredor, son personas muy huidizas y son personas cobardes en las emociones. Es decir, ellas no se van normalmente a arriesgar por nadie porque, como ya expliqué antes de un corredor, estas personas creen que van a perder. Y como llevan tanto tiempo viendo que las personas se van y que al final nadie se queda, pues entonces no lo intentan. Eso es una corredora mujer. Y son muy claras, porque las corredoras mujer cargan un miedo que es muy grande y que cuando tú hablas con ellas se nota mucho que están allá abajo y que son personas que tienen mucho miedo a las emociones. Y luego está el cazador hombre, que ya hablé antes de él, que son personas que básicamente cargan la educación de un hombre. ¿Eso qué significa? Que son menos emocionales que una mujer y que son más fríos a la hora de las formas. No expresan tanto, no dan tanto y no se exponen tanto. Siempre y cuando entendamos que la exposición me refiero a la emoción, a la forma de huida que yo tengo conmigo, porque un cazador hombre es una persona emocional, muy muy emocional y muy muy intensa y muy muy pasional. ¿Qué pasa? Que dependiendo de en qué clase estemos, varían mucho unos de otros. No es lo mismo un materno, que eso es como un oso amoroso, que necesita muchísima atención, que un paterno, que uno de ambos, que uno de sobreprotección. Vale, bien. Bueno, pues esto sería básicamente lo que es un rol energético y cómo gestiona la energía en cada uno de los roles. Creo que más o menos he explicado todo lo que sería básico en el rol, en las formas maternas y paternas y en cómo se gestionan las heridas.
Evidentemente, este audio complementa a los posts que ya tengo sobre cada uno de los roles, que hay un montón de información en el perfil, donde he hablado de cada uno de los roles por separado, donde he hablado de cada uno de las clases de cazadores por separado, donde he hablado de los corredores por separado y donde he hablado de cómo sanar las heridas de cada uno de los roles e identificarlo. Entonces, bueno, espero que este audio os valga para aclarar conceptos, para entender bien cómo funciona la energía dentro de lo que es mamá y papá como la gestora emocional y el protector, y entendáis básicamente qué rol tenéis y qué clase de rol tenéis, porque es habitual confundirlo, a veces se confunde porque muchos de los roles cargan las heridas con el corredor. El corredor carga 3 heridas. Un miedo paterno, es decir, que el padre le invitó a tragarse las emociones, a no expresarse, a ser frío en la forma. Luego carga una sobreprotección materna porque su madre no lo quiere soltar, es su tesoro y hará lo que sea por mantenerlo ahí agarrado a ella, para que no madure, para que no crezca, no lo suelta, y te carga un rechazo materno muy fuerte porque la madre también es exigente y controladora. Entonces, esas 3 heridas carga un corredor y hace que sean personas muy específicas, con lo cual saber si soy corredor es bastante sencillo porque tengo que tener todas estas características. Vale, bueno, muchas gracias. Hasta luego.